Ajá. ¿Por qué el café? Porque el café, bueno, no se sabe exactamente la causa del café, pero se cree que el café aumenta la liberación de catecolaminas. Ya vamos a ver qué es eso. La hipertensión es largo, ¿vieron? Full. Grasas, porque las grasas producen placas de ateroma. Placas de ateroma son, bueno, yo ahorita les voy a explicar eso. El sedentarismo, porque también favorece la formación de placas de ateromas. La sal, ya lo dije. Las drogas, porque aumenta la liberación de catecolaminas. Y la obesidad, porque favorece la formación de placas de ateroma. Ya vamos a ver qué es eso. Ajá, y los factores de riesgo no modificables son aquellos que obviamente la persona haga lo que haga, no puede modificar, que son la herencia, ¿verdad? Usted no puede modificar que sus padres sean hipertensos y ustedes vayan a ser hipertensos, por ejemplo. El sexo, se sabe que hay más prevalencia de hipertensión arterial en las mujeres que en los hombres. La raza, se sabe que los negros tienden a sufrir más hipertensión que los hombres, perdón, que las mujeres, bueno, que los blancos, ¿ok? Y herencia, sexo, raza, la edad. Los hipertensos normalmente están presentes en la quinta década de la vida, después de los 50 años y mucho más después de los 60 años. Se dice que la mayoría de los pacientes hipertensos están ubicados o están presentes en personas de mayores de 60 años. ¿Ok? Obviamente ustedes no pueden modificarse la edad, ¿verdad? Entonces es un factor no modificable. Ojo que esto se pregunta, factores de riesgo modificables y no modificables. Bueno, yo lo preguntaría. Y el que no me lo respondiera, lo raspara. ¿Eso considera que es cultura general? Eso, cultura general, podría ser. Sí, considera que Podría es cultura ser. general. Podría ser, sí. Una hora que matas. Yo no tengo ni idea qué es cultura general. Pero bueno. Es que eso es subjetivo, eso puede ser cualquier cosa. Exacto. Ajá. Voy a decir algo. Fisiopatología de la hipertensión. Ay, esto es larguísimo. Mire. Esto es larguísimo. ¿Cómo les explico yo esto en tan poco tiempo? Un resumen. Sí, algo Bueno, puntual. algo puntual. Fíjense, la presión arterial es regulada por dos elementos. La resistencia vascular periférica. Se fue otra vez de internet. ¿Quién no la... Sí, malvada esa mierda. Anoten. Anoten y graben. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos esperando. Entonces, hipertensión es lo mismo. Hipertensión es igual a resistencia vascular periférica más gasto cardíaco. Esto es una clase de fisiología así enorme. El gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, que normalmente es de 4.5 a 5 litros por minuto. Eso es lo que bombea el corazón, por la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Ok? Y la resistencia vascular periférica se refiere al diámetro del vaso o la resistencia que ejercen las paredes de una arteria contra la presión de la sangre. ¿Ok? Ya vamos, déjenme hacer un dibujito. Que me entiendan. Sí. Fíjense. Un dibujo como agua. Vamos a suponer que esto es un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, esa agua, ¿qué es eso? Esa agua, Luis, esa agua, el agua que está dentro del vaso, ¿verdad? Está ejerciendo presión sobre las paredes de ese vaso, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es una bomba de agua, ¿verdad? Y esa bomba de agua está full, obviamente, de agua, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el agua? Ejerciendo presión sobre las paredes de esa agua. Perdón, sobre las paredes de la bomba, ¿qué digo?
Entonces, ¿qué es la resistencia vascular periférica? La resistencia que está ejerciendo las paredes de esta bomba contra la presión que está ejerciendo el agua sobre ellas. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí, 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 sí. Sí. Ajá, entonces, ojo, presión arterial es igual a resistencia vascular periférica más el gasto cardíaco. Recuerden, gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, que es de 4.5 a 5 litros por minuto. Y la resistencia vascular periférica se refiere a la resistencia que ejercen las paredes de un vaso, en este caso de las arterias, sobre la presión de la sangre, ¿verdad? Ajá, entonces fíjense bien. Estos dos son proporcionales. Cuando aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a ocurrir? A ver, ¿quién me lo dice? Si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Hay más presión. Aumenta el Hay flujo más. sanguíneo. Aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial, porque la presión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular periférica, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ajá. Si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué ocurre? ¿Cómo? Si aumenta la resistencia vascular periférica de un vaso, de una arteria, ¿qué ocurre? Vean la fórmula, para eso se la pongo. Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial, porque presión arterial es igual a resistencia vascular periférica más el gasto cardíaco. ¿Me entendieron? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, sí, sí. todos los elementos que produzcan aumento del gasto cardíaco o aumento de la resistencia vascular periférica o aumento de los dos van a producir aumento de la presión arterial. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Correcto. Ajá. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco produce benzopireno. El benzopireno disminuye la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, si no hay óxido nítrico gracias al tabaco, ¿qué ocurre con la resistencia vascular periférica? Aumenta. ¿Y qué ocurre con la presión? Aumenta. Ajá. Aumenta. El café aumenta la liberación de catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son dos sustancias, entre las que incluimos la adrenalina y la noradrenalina. Esos dos se llaman, o las vamos a llamar, catecolaminas. ¿Ok? Catecolaminas. Las catecolaminas son sustancias que se producen en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen esas catecolaminas? Ellas van a actuar sobre el músculo cardíaco y van a ejercer dos fenómenos. Uno, van a hacer que el músculo cardíaco se contraiga más rápido. Y dos, van a hacer que el músculo cardíaco se contraiga con más fuerza. Si el corazón se contrae más rápido y se contrae con más fuerza, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Qué pasa con la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta. Va a aumentar. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Aumenta la presión arterial. Qué genial soy explicando, ¿verdad? Yo lo sé. Sí. Demasiado, demasiado. Sí, 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 sí. Es un Ajá. hecho. Entonces, 20 ¿qué hace el 20 café? puntos. El café lo que hace es aumentar la liberación de catecolaminas. Y las catecolaminas van a ejercer su acción sobre los receptores del corazón. Esos tienen sus receptores, eso no se lo tienen que preguntar porque eso es una clase completa de fisiología, que son los receptores alfa y beta adrenérgicos, eso es otro tema. Eso ya es más profundo. Ajá. ¿Qué hace la sal? La sal va a estimular la liberación
de catecolaminas. ¿Qué hace la grasa? Las grasas van a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Cómo lo hace? Vamos a suponer que esto es un vaso sanguíneo, una arteria, que la estamos viendo desde adentro, o sea, hicimos un corte, la estamos viendo desde adentro. Entonces, una placa de ateroma es una plaquita que obstruye o que va tapando el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, al hacerla cada vez más pequeña, la luz del vaso se hace, o sea, perdón, a medida que vaya creciendo la placa de ateroma, la luz del vaso se va haciendo más chiquitica. ¿Ok? Y al hacer la luz del vaso más chiquitica, la resistencia vascular periférica va a aumentar. ¿Ok? Es como cuando ustedes agarran la manguera. Ustedes agarran una manguera, le tapan la mitad de la punta, le tapan un hueco, ¿qué sale? ¿Qué pasa con el agua? Sale a más presión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso mismo pasa con un vaso sanguíneo, con una placa de ateroma. A medida que va creciendo la placa de ateroma, va tapando el vaso. Y cada vez la sangre va pasando por esos vasos sanguíneos con mayor presión. ¿Ok? Para vencer la resistencia vascular periférica. ¿Qué va a ocurrir con eso? Aumento de la presión arterial por aumento de la resistencia vascular periférica. Eso pasa con la grasa, eso pasa con el sedentarismo, eso pasa con las drogas, eso pasa con la obesidad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, Sí. súper claro. Ajá. Sí, súper. Entonces, vamos a suponer que ustedes van y se montan en la montaña rusa más arrecha del mundo. Ay, ojalá. Se asustan y empiezan a liberar la hormona que se libera en el estrés, es la adrenalina. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta. 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 ¿Por qué? Porque las catecolaminas van a actuar sobre el corazón y van a aumentar el gasto cardíaco. Qué fácil, ¿verdad? Sí. Ajá. Van a buscar algo, porque es muy largo, y se lo voy a explicar en la próxima clase. En la próxima clase se lo voy a explicar. Es el llamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. Yo lo leí hoy. Sistema. Ajá. Seguimos. Hablando. Sí. Ajá. Seguimos. Profe, Entonces ¿cómo van a es que se buscar llama el la sistema placa? renina, angiotensina, aldosterona. ¿Okay? Vale. ¿Cómo es que se llamaba la placa que se genera además de la catecolamina? Placa de ateroma. Gracias, gracias. Ajá. Iba a decir algo. Ajá. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se lo voy a explicar rapidito, volando con la musiquita de María Aurora. ¿Dónde está el borraquín? No lo veo. Ajá, fíjense. Aló. Volví. Hola. Internet. Volví. Ajá. Entonces, ¿qué es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Fíjense.
Esto como es un sistema, ¿verdad? La renina es una hormona que se produce a nivel de riñón, a nivel de las células, no me acuerdo, a nivel de las células justaglomerulares de riñón. La busca, ¿ok? Las células justaglomerulares de riñón. Esas células van a buscar dónde están, ellas están a nivel de la arteriola aferente del glomérulo, la van a buscar, lo buscan, por amor a Cristo lo buscan. Entonces, ¿qué ocurre con la renina? Fíjense, la renina es una hormona que se produce en el riñón, ¿ok? Se puede producir cuando el riñón, o sea, vamos a suponer, este es la arteriola eferente, ¿verdad? Perdón, aferente, este es el capilar o el glomérulo, y esta es la arteriola eferente, ¿verdad? Esto es algo microscópico, esto es a nivel de la nefrona. Entonces, por aquí viene bajando sangre para filtrarse y pasar a la nefrona, ¿ok? Así se produce la orina. Entonces, aquí hay unas células que son las células justaglomerulares de riñón. Entonces, esas células que van a percibir cuando la cantidad de sangre que pasa por la arteriola aferente disminuye. Entonces, cuando va a disminuir, llega por aquí, la cantidad de sangre que pasa a la arteriola es poca, es diminuta, se produce renina. ¿Para qué se produce renina? Ya les voy a decir. ¿Qué hace la renina? La renina va a estimular al hígado feo, al hígado a producir angiotensina 1. ¿Ok? Angiotensina 1. ¿Qué va a pasar con esa angiotensina 1? Esa viaja por la sangre y llega hasta los pulmones. ¿Ok? Viaja por la sangre y llega hasta los pulmones. La angiotensina 1. ¿Qué ocurre en los pulmones? Bueno, como digo, ¿viste? Brutal. Cuando llega a los riñones, cuando llega a los pulmones, en los pulmones hay una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina 1. Esta enzima transforma a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Actúa sobre las arterias para aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Ella viaja, la angiotensina 2 le dice a las arterias, mira, empiecen a contraerse, acuérdense que las arterias tienen músculo liso, ¿ok? Si son así, se van a volver así, se van a contraer, se van a hacer más chiquiticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el riñón está pensando que como no le llegó sangre a las arteriolas, está faltando líquido. Ay, mira, nos está faltando líquido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hacer los vasos más chiquitos para aumentar la presión para poder filtrar la orina. ¿Okay? Esa es la función de la angiotensina 2. ¿Hasta aquí me entienden? Sí. Sí, Sí. sí, sí. Ajá. Obviamente, eso es un mecanismo contraproducente. ¿Por qué? Porque si es verdad, se compensa la falta de líquido que llega a los glomérulos, se produce orina, ¿verdad? Pero los vasos sanguíneos, como aumentan la resistencia vascular periférica, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces se produce hipertensión arterial. Eso produce mucho en los pacientes de raza negra. ¿Ok? Ajá. A su vez, el riñón dice, bueno, mira, no está llegando sangre a los glomérulos, nos falta líquido. Necesitamos retener la mayor cantidad de líquido posible. No tenemos que orinar. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Le dice al riñón, a las células del riñón, a producir, que produzcan, le dice a las células del riñón y a la glándula suprarrenal para que produzcan aldosterona. ¿Ok? ¿Para qué?
Ustedes dirán, ajá, ¿y para qué? La aldosterona le dice a las células de la nefrona, específicamente al túbulo colector, después buscan qué es el túbulo colector, le dice a las células de la nefrona, mira, cada vez que pase orina por la nefrona, ustedes van a reabsorber el sodio. Y las células de la nefrona, ajá, ¿y más o menos para qué? Bueno, cuando ustedes reabsorban el sodio no les gusta andar solito porque es osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Que para donde vaya el sodio, el agua lo va a perseguir. ¿Me explico? Si el sodio viaja hacia la cabeza, el agua viaja junto al sodio hacia la cabeza. ¿Ok? Entonces, si las células del túbulo colector de la nefrona reabsorben sodio, ¿verdad? No, mira, el sodio se viene para acá porque vamos a meterlo de nuevo al cuerpo. El sodio para el cuerpo otra vez. ¿Qué va a hacer el agua? El agua, bueno, nosotros vamos cuando va el sodio. El sodio se reabsorbe y el agua también se reabsorbe. Y ustedes dirán, ajá, ¿y para qué estamos resolviendo agua? Porque el riñón está diciendo, mira, a mí no me llegó agua al riñón, no me llegó sangre al riñón y la cantidad de orina que filtré es muy poca. No tenemos líquido en el cuerpo y por lo tanto hay que reabsorber la mayor cantidad de líquido posible. ¿Cómo lo hacemos? Le pedimos a la aldosterona que le diga a las células de la nefrona que reabsorban sodio para reabsorber a su vez agua. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí. 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 Ajá. Pero esto también es contraproducente, porque imagínense, se reabsorbe agua, esa agua viaja al corazón y el corazón tiene que bombear toda esa agua. O sea que el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Va a seguir aumentando. ¿Están viendo? Que todo esto ayuda a una cosa, pero aumenta, o sea, va a terminar dañando otra. ¿Ok? Lo primero que ocurre es el aumento de la resistencia vascular periférica y lo segundo que va a ocurrir es el aumento del gasto cardíaco. ¿El resultado cuál va a ser? El aumento de la presión arterial. ¿Me entendieron? ¿Todo el mundo me entendió? Usted es ese profesor. Sí. Ídolo. Ok. Bien, bien. Muy Y bien. aquí es donde vienen los fármacos antihipertensivos. Oído al tambor. ¿Cómo aumento esta verga aquí? ¿Qué cosa? Este borrador. ¿Será que? Acá en tamaño. No, aquí no es. ¿Qué es esto? ¿Dónde salió? Ajá, ¿dónde? El borrador Borrador. y tamaño. Ahí. Ajá, iba a decir una cosa, ya no me acuerdo qué es lo que iba a decir. Los antihipertensivos. Ajá, los antihipertensivos, muy importante. Los antihipertensivos son una coñaza, pero bueno, no se van a aprender los grupos, se van a aprender son los grupos, perdón, no los fármacos. Los antihipertensivos tenemos, fíjense, los diuréticos, se fue, los diuréticos, que incluimos los diuréticos de ASA, los antialdosterónicos y los tiacídicos. Me imagino que esto habrán escuchado que sea alguno. Los diuréticos de ASA, el más común es la furosemida. ¿Qué hacen los diuréticos de ASA? Inhibir la reabsorción de sodio. Si no se reabsorbe sodio, ¿qué pasa? No se reabsorbe líquido. Mientras más líquido se bota, disminuye ¿quién? El gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye ¿quién? La presión arterial, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Correcto. Cierto. Entonces, los diuréticos, su principal función es disminuir el gasto cardíaco. Los diuréticos de ASA y los tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio. ¿Ok? Para inhibir la reabsorción de líquido. Y los antialdosterónicos, vean el nombre, antialdosterónicos, van a inhibir a esta hormona. ¿Ok? A la aldosterona. Van a inhibir a esta hormona. Fuera la aldosterona. ¿Para qué? Para inhibir la reabsorción de sodio
y disminuir la reabsorción de agua y disminuir el gasto cardíaco. ¿Ok? Esos son los diuréticos. Luego tenemos los IECAS. ¿Qué hacen los IECAS? Inhibir. Vean, IECA significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, sin S. IECA, sí. Es decir, que ellos van a inhibir a esta hormona, a esta enzima, perdón. Y al inhibir a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina, van a inhibir que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Y eso va a producir a su vez que la resistencia vascular periférica no aumente, sino que disminuya. Y disminuye la presión arterial. ¿Ok? Un ejemplo de los IECA, el captopril. ¿Ok? Luego tenemos los ARA2. Así se llama. ARA2 significa antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Qué van a hacer esos ARA? Van a inhibir van a hacer que la angiotensina 2 no se una a los receptores de las arterias para no disminuir, para no aumentar la resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica no aumenta, sino que disminuye la presión arterial, ¿ok? IECA y ARA2. Son una coñazo, ¿ya? También tenemos los beta y alfa adrenérgicos. Esto habría que explicarle una clase completa de receptores alfa y beta adrenérgicos, pero esto lo que van a hacer es inhibir los receptores adrenérgicos. Esto lo que van a hacer es inhibir la acción de estas hormonas. Van a inhibir la acción de las adrenalinas, van a evitar que el gasto cardíaco aumente y por lo tanto van a disminuir la presión arterial. Tenemos también los antagonistas de calcio. Los antagonistas de calcio van a inhibir el aumento de la resistencia vascular periférica. Van a hacer que las arterias no se contraigan. ¿Ok? Y al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. A ver, ¿qué me falta? No, eso es por nombrar lo más frecuente. Hay más, oye, pero esos son los más usados. Esos son los más usados. Están los centrales, un montón de cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, Muy Hola. claro. Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Me oye? Hola. Hola. Sí. Sí. Ok, sí, Ok. está claro. Y esto es todo lo que habría que decir de hipertensión arterial en una clase recontra resumen. Porque todavía falta contenido, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería una contraindicación? Hola, hola. ¿Qué pasó? Lo bugueé. Ah, ¿se escucha? Pero sí. Ahora sí. Repite la Sí. pregunta, Luis. Por favor. Ajá, ¿cuál sería una contraindicación? Una contraindicación. ¿Pero de qué? Ajá. De tratamientos. Bueno, fíjate que tiene que ver más con los fármacos. Por ejemplo, ustedes no le pueden mandar un ARA2 a un paciente que esté usando IECA o viceversa. Los antagonistas de calcio no se mandan en adolescentes, por ejemplo, se mandan en ancianos. Y si el paciente tiene hipocalcemia, no le van a mandar un antagonista de calcio. Los beta-adrenérgicos se usan en casos de pacientes con cardiopatía. Esos son muchas, o sea, habría que hacer una clase de fisiología, después una clase de fisiopatología,
para después yo explicarles por qué en este caso no usa este, por qué se usa este en este y así sucesivamente. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Pero el error más Lo común que mismo puede pasaría ser. con un paciente que presente. Ajá, Luis. No, no, dale tú primero. Ajá, bueno, que en caso de un paciente que presente patologías renales, pasa lo mismo. Paciente renal, no le puedes mandar diurético, porque que va a orinar si tiene patologías renales, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ujú. Un paciente que esté usando losartán. ¿Qué toma usted? Ah, bueno, yo tomo losartán. No le pueden mandar captopril, porque el IECA y el ARA2, el losartán es un ARA2 y el IECA, el captopril es un IECA. Entonces, si le manda los dos ejercen prácticamente la misma acción, se hacen casi que lo mismo. Entonces, los dos se pueden bloquear entre sí y lo que pueden hacer es un aumento, un rebote de la presión arterial y el paciente, en lugar de disminuir, lo que va a hacer es aumentarle más. ¿Entiendes? Ese es el caso más común. Que un paciente llega, tú estás tomando los sartán y le meten el captopril por la frente. Y el paciente, pero no le baja la tensión con el captopril. Obvio, ¿cuándo le va a bajar? Claro. Y empiezan, el captopril es ruso, ese captopril hace rebote, no es que el captopril. ¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta? Ajá, lo que decía ¿Cuál Luis. sería la contraindicación más común? La más común que siempre pasa. Esa que les estoy mencionando. Ah, vale, vale. Ya, porque si no Esa. me equivoco, va a preguntar contraindicaciones, entonces lo más común deberíamos saberlo. No, imagínense. Una contraindicación de un diurético, paciente que tiene patología renal. Una contraindicación de un antagonista de calcio, paciente que tenga hipocalcemia. No, eso principalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro como el agua? Sí, todo Bueno, claro. la hipertensión arterial puede dar también en personas jóvenes. Sí. Normalmente son congénitas. Ahí son casos muy raros. Son casos muy raros. Ah, escúchala, Manuel. Son casos muy raros. Pero sí, espera, yo he visto. ¿Se puede Profe. utilizar el masaje del cuello que nos enseñó como una técnica para bajar la presión arterial? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el masaje carotídeo? Reducir la... ¿Tiene alguna una forma de reducir la presión arterial? Pero no sé cuál. Disminuye la frecuencia cardíaca. O sea, disminuye el número de veces que se contrae el corazón. Si el corazón se contrae más lento, o sea, se bombea la sangre más lento, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye. ¿Y qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Bueno, disminuye. A ver. A ver. Claro. Y, o sea, eso lo usan comúnmente, esa técnica. Sí, si algunos médicos la supieran, la usarán más comúnmente. Ok. Otra Vale, técnica vale, que yo he vale. visto que se usa es el control de la respiración, que hay que respirar profundamente, controladamente. Ah, bueno. Eso más que todo para suprimir los síntomas. Pero el masaje Profe. carotídeo sí es Profe, fenomenal. Vale. profe, una pregunta. Ajá. Dígalo. Un paciente, o sea, una paciente que esté embarazada y que tenga hipertensión arterial, ¿qué daño le puede causar al bebé, al feto, que en este caso está en su vientre, en su útero? Bueno, eso también sería otra clase, pero en pocas palabras, el aumento de la presión arterial puede producir que se produzca un hematoma, una acumulación de sangre entre la placenta y el endometrio, o sea, entre la placenta y el útero. ¿Por qué? Porque las arterias que irrigan a la placenta, como hay un aumento de la presión arterial, se rompen. Entonces se empieza a acumular sangre entre la placenta y el útero. Es tanta la acumulación de sangre que puede desprender la placenta y causar un aborto. Eso es lo que se llamaría preeclampsia, ¿cierto? Exactamente.
Y profe, ¿qué causas también tiene? Porque me dijo una doctora, que habían casos en pacientes pediátricos de hipertensión arterial. Eso es más que todo por cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas, malformaciones de vasos sanguíneos. O sea, normalmente es una causa congénita. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué usted es tan genial? Continuamos. No sé. Nací así. Es congénito. Bueno, Ahí vamos. Los 5. me van a dejar en la calle, ¿oyeron? Por culpa de ustedes. Señor. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué más me falta? ¿Qué viene ahora? No sé.